Después de ver este video vas a poder contestar 3 cosas. ¿Cómo seleccionar un buen plan personal de retiro? Si vale la pena que tengas uno, ya que puede que en este momento no sea la estrategia más adecuada. Así es, puede que la respuesta sea no es tu momento. 3. Las preguntas clave que debes de hacerte antes de contratar uno. Y 4. Cómo recibir incluso asesoría gratuita de parte del equipo Lago de los Business en este tema. Este video es parte de una serie de materiales que vendrán en el canal donde voy a auditar los próximos días varios planes personales de retiro. Vamos a hablar de las ventajas, pero también de las letras chiquitas. Las vamos a hacer grandes. Un plan personal de retiro puede ser una de las mejores estrategias para añadir a tu portafolio o un problema en el futuro. Quiero empezar diciendo que yo tengo contratado un plan personal de retiro, además de las estrategias que hago por mi cuenta con visión de largo plazo. Hay una razón muy poderosa por la cual yo he decidido tener esta estructura a pesar de que me gusta a mí gestionar mis propias inversiones. La respuesta es sencilla: los beneficios fiscales. Este rendimiento indirecto que podemos recibir puede que en muchas ocasiones sea más rentable que muchas estrategias financieras. Quiero empezar diciendo una de las letras chiquitas. Estas estrategias de retiro pueden recibir varios estilos y nombres diferentes dependiendo de la estrategia. Que si plan personal de retiro, cuenta personal especial de ahorro, prima de ahorro con beneficio fiscal del artículo 93. Y la letra chiquita que te comentaba es que para que estas estrategias sean verdaderamente rentables, tienen que estar diseñadas para que el dinero no se retire antes de los 60 o 65 años. Así es, tú puedes tener una estrategia, un producto que la meta sea retirarte a los 60 y tener ciertos beneficios, o a los 65 años y tener otros. Y hasta existen planes donde puedes combinar ambas estrategias y metas de edad de retiro. Y ahora te explicaré las ventajas. Y por eso, la estrategia financiera del día de hoy se llama... ¿Vale la pena contratar un plan personal de retiro? Ventajas y letras chiquitas. Primera reflexión importante: ¿vale la pena ahorrar para esa edad? La edad promedio de la esperanza de vida de los hombres en México es de 72.1 años y de las mujeres 77.8. Pero en países como Suiza 85.7, Japón 87.3, España 86. Piénsalo de esta manera: todos conocemos a alguien que está muy sano y muy fuerte y ya tiene 85, 90, 95. Entonces, este tema es de matemática simple. Si te retiras a los 65, se requiere tener el dinero o las fuentes suficientes de ingreso para vivir otros 10 o 20 años. Si te retiras a los 60, imagina que tienes una vida muy longeva hasta los 85 y requieres tener la solvencia para esos 25 años. Pongamos un ejemplo numérico. Imagina que te retiras a los 65 con 1 millón de pesos y vives 20 años más. 1 millón entre 20, 50,000 anuales. 50,000 entre 12, 4,166 mensuales. Este millón solo te alcanzaría para 4,166 pesos mensuales, ya que si gastas más te lo vas a acabar antes. Claro, es un modelo sencillo. Faltaría considerar lo que puedes invertir a partir de que recibes ese dinero, pero también la inflación, no solo de esos 20 años, sino que son 4,166 pesos del futuro, de cuando te retires, entonces seguramente alcanzarán para muy poco. Sin duda podemos hacer modelos más complejos personales, pero aquí la señal importante es: independiente del mecanismo de cómo decidas ahorrar para el retiro, debe ser lo suficiente robusto. Entonces, tu estrategia de retiro debe de cuidarte del riesgo de longevidad, tener solvencia necesaria para vivir con buena calidad de vida en el futuro. Lo primero que quiero advertirte es que hay cientos de planes distintos en el mercado, con seguros incluidos y sin seguros, de inversiones muy seguras, estables, conservadoras, y otros que invierten en la bolsa de valores. Unos muy flexibles donde puedes cambiar las aportaciones y otros muy rígidos donde no puedes fallar en ninguna aportación, y también puedes combinar 3 estrategias de beneficios fiscales. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cómo seleccionar un buen plan personal de retiro? Quiero que te fijes en estos elementos. Detecta vendedores versus asesores. Te voy a dejar aquí en pantalla los requisitos o los principales que piden para ser un asesor por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: ser mayor de edad, estudios de preparatoria y acreditar un examen de conocimiento.
Como puedes ver, son requisitos relativamente sencillos. El examen, al menos el que solicitan para poder ofrecer planes personales de retiro, es muy sencillo. Yo alguna vez lo hice y estudié más o menos 3 horas para pasarlo. Entonces es bien importante asegurarnos que tu asesor sea un experto, un especialista entendiendo el producto, para que no te vaya a ofrecer un producto inadecuado. Hazle muchas preguntas de las inversiones, de las estrategias fiscales, de las letras chiquitas, para que te des cuenta si verdaderamente domina el producto. ¿Seguros de vida incluidos? Los seguros son parte de las finanzas personales. Yo tengo de gastos médicos, de auto, de vida, de invalidez, y aquí me voy a enfocar en los de vida. Quiero darte unos tips bien importantes y también las letras chiquitas de este caso. Un seguro de vida no es otra cosa que en caso de llegar a faltar, se dé una cantidad de dinero a los beneficiarios que se designen en el plan. ¿Cuál es el principal objetivo? Por ejemplo, alguien que sea proveedor de recursos de la familia o de pareja o de hijos, en caso de llegar a faltar, dejar protegida a la familia por varios años con un monto. Pero una consideración importante, cada quien tiene diferentes necesidades de aseguramiento. No es lo mismo alguien que sea padre o madre de familia y tiene varios dependientes económicos que alguien que no tiene o no planea tener dependientes económicos. Segunda consideración, hay ciertas profesiones que se consideran de mayor riesgo y esto puede ocasionar dos efectos en este tipo de planes. 1. Rechazo, en caso de que la aseguradora considere que es de alto riesgo. Por ejemplo, alguien que trabaje en defensa nacional. Y en otros casos pueden cobrar una extra prima, le llaman. Es un costo adicional incluido en el seguro, por ejemplo, una profesión de policía, de salvavidas o de joyero. Tercero, la cantidad de seguro se puede modificar. Algo que muchos no saben es que en la mayoría de los casos el seguro se puede cambiar. Supongamos que un asesor te ofrece un plan con una propuesta de seguro de 2 millones de pesos incluidos y esto origina ciertos costos. Aquí tú puedes validar si es la cantidad que necesitas o pedir que la incremente o que la baje. Hay varios que inclusive te permiten poner una cantidad muy chica mínima de seguro. Entonces aquí te van unos tips importantes. Primero, hay que tener un equilibrio entre los seguros y la inversión para el retiro. El punto anterior es clave que se entienda mucho porque entre más seguro tenga tu estructura, mayor costo y por lo tanto la inversión para el retiro será menor y viceversa. Aquí uno debe de decidir qué es lo que busca, blindarse del riesgo de llegar a faltar, pero sobre todo del riesgo también de longevidad que ya hablamos. Las inversiones deben de ser robustas. Segundo tip, se puede escoger un plan que tenga un seguro temporal o vitalicio. Alguna de estas estructuras de seguros de vida te van a proteger solamente hasta cierta edad. Ejemplo, los 60 o 65 y ya se acaba el plan de protección. Y existen otros que son vitalicios. Quiere decir que el seguro se va a pagar independientemente que se llegue a faltar a los 80 o 90 años. De tal modo que en este caso es una forma de dejar una herencia de manera segura. Aquí mi conclusión es que la propuesta se debe de adaptar a lo que uno está buscando. Por ejemplo, alguien que no esté buscando seguro de vida en este momento, a lo mejor porque no tiene dependientes, entonces que solicite un plan donde el seguro se elimine o se vaya al mínimo posible del plan y sea más un plan de inversión. Como dato curioso, si en el futuro se quiere contratar un seguro de vida, es relativamente barato, solamente el puro seguro de vida ya sin un plan. Por ejemplo, para mí de 32 años, tener uno de una suma asegurada de 1 millón de pesos para mis beneficiarios cuesta 240 pesos mensuales y se puede contratar por fuera. ¿Coberturas y seguros adicionales? En estas estructuras también se pueden incluir seguros extra con costo adicional. Revisa muy bien las letras chiquitas aquí. Hay unos bien específicos que el nombre puede ser confuso. Por ejemplo, en algunos se llega a incluir uno que se llama por accidentes, pero solo incluye situaciones bien específicas como que pase en un elevador, en un transporte público o en un incendio. Y si no es así, no aplica. Entonces siempre pregunta las condiciones específicas. Una cobertura también tradicional que suelen incluir es la de invalidez. En mi experiencia de los planes que yo he analizado, esta es la que más puede hacer sentido de las complementarias. Básicamente es que si en algún momento yo no pudiera chambear en lo que hago como consultor, las conferencias, todo lo que hago, el mismo Lago News aquí en el canal, y lo dictamina un médico especializado, me darían una suma asegurada y además dejo de pagar este plan de retiro. Ahora lo paga la aseguradora.
Estos en general son bastante económicos. Si no mal recuerdo, en mi caso salió como en alrededor de 100 pesos mensuales extra del plan. Entonces esta revísala, pero pues ve si te hace sentido. Inversiones dentro del plan. Un punto sin lugar a duda clave: ¿en qué va a invertir el plan? Déjame decirte las opciones que he visto en el mercado. Vamos a encontrar algunos planes que son más conservadores, por ejemplo, que invierten en fondos de inversión de renta fija, ya sea en pesos o en dólares, inversiones que están ligadas a UDIs o incluso algunos que te dan valores garantizados desde el inicio. También vamos a tener portafolios moderados, que pueden ser ciertos portafolios mixtos, que contengan renta fija más conservador y también que se puede invertir en acciones. Y otros un poco más agresivos, más sofisticados, que inviertan, por ejemplo, en fondos de la bolsa de valores o en ETFs de acciones nacionales e internacionales. Como puedes ver, hay algunos planes que invierten en estrategias muy estables, donde el riesgo es más bajo, e incluso algunos, como ya te decía, dan cantidades garantizadas de dinero en el futuro. Claramente estos son más conservadores y la tasa va a ser menor. Y hay otros donde podemos invertir en portafolios de bolsa de valores. Aquí depende mucho de tu perfil de inversionista, pero recuerda que cuando tenemos un horizonte largo, es decir, faltan muchos años para nuestro retiro, muchas veces se podría tener un poco de inversiones moderadas o más sofisticadas, incluyendo la misma bolsa. Entonces, a mí en lo personal me gustan los planes donde podemos escoger una proporción entre diferentes inversiones y también incluso hacer ciertos cambios de portafolio en el tiempo. Como tip, puedes tener un plan más sofisticado cuando se es joven y conforme se acerca la edad de retiro, irlo gradualmente pasando a inversiones más conservadoras. Esto justo como lo hacen las Afores o muchos planes de gestión patrimonial. Recuerda que si las inversiones de tu plan no superan la inflación, que ha rondado entre un 3 y 6% en los últimos años, por más ahorro que tengas, al ser las cosas más caras, realmente no estás teniendo una ganancia patrimonial en términos reales. Por ejemplo, las estrategias que yo tengo para mi plan personal de retiro en el largo plazo, dada la selección de portafolio, depende el año, pero rondan en promedio en un 9 y 12%, claro, dependiendo del periodo que se esté analizando, ya libre de impuestos. Pero ahí te va una ventaja de rendimiento. Esto solamente es una parte. Hay otro rendimiento indirecto que está bastante interesante, que es el siguiente punto: estrategias fiscales. Los beneficios fiscales se puede decir que es una segunda fuente de rendimiento indirecto que también cuentan muchos de estos planes. Algo que vas a tener que escoger es si quieres retirar el dinero a partir de los 60 o 65 años, y créeme, esta decisión dentro de un plan hace mucha diferencia. Si te quieres retirar a los 60, asegúrate que tu plan esté registrado con el artículo fiscal 93. Porque lo que dice es que si contratas el plan y llevas al menos 5 años con él, cuando cumpla 60 años de edad va a ser exento de impuestos sobre la renta, de ISR. Recuerda, la mayoría de inversiones te cobra un impuesto en las inversiones sobre lo que vamos ganando, pero aquí no te van a cobrar. Podría parecer poca cosa, pero imagina que tienes este plan invirtiendo durante 20 o 30 años y todas las ganancias se van a ir acumulando, y lo mejor es que van a ser exentas de impuestos. Letras chiquitas aquí: si lo retiras antes de los 60 años, muchas veces sí te va a dejar el mismo plan, pero te van a cobrar un 20% sobre los rendimientos reales, no sobre el total, sino sobre las ganancias reales. Entonces mejor esta inversión hay que dejarla madurar hasta los 60 años. Pero ahí te va una estrategia que en mi opinión es mejor: los planes que tienen artículo fiscal 151. Aquí deberás de estar dispuesto a retirar el dinero a los 65 años. La buena noticia que también tiene el beneficio de exención, pero además puedes deducir impuestos. En otras palabras, que te regresen impuestos de los que pagas en tu salario o en tu emprendimiento. Entonces esto se convierte en una segunda fuente de ganancias. Puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos. Por ejemplo, alguien que gane 20,000 al mes, 240,000 al año, podría contratar uno de estos planes con 24,000 pesos al año, que es el 10%. Y fíjate lo interesante. Supongamos que el plan lo abre a los 30 años y que siempre aporta los 24,000 pesos anuales o 2,000 pesos al mes. Solo como un ejemplo. Muchos planes puedes abrirlos con cantidades más accesibles, mayores, o ir cambiando las aportaciones en el tiempo. A lo largo de su vida profesional, él va a aportar la línea punteada de 864,000. Y el SAT, haciendo el ejercicio muy simple de estimación, le va a regresar 216,000 pesos de impuestos por deducirlos. Ahora te explico cómo funciona esto a detalle. ¿Cuál es el resultado?
Si hubiera invertido en el plan que no tuviera este artículo fiscal, el resultado para su retiro es la línea amarilla, teniendo 4.9 millones de pesos para su retiro. Pero por el efecto de la exención tendrá 6.17 millones y adicional el SAT le regresó 216,000 extra, es decir, 6.4 millones. Estamos hablando de 1.4 millones adicionales para los beneficios fiscales. Quiero que entiendas muy bien este efecto de deducción y son ejemplos y hay que hacer el caso para cada quien y con gusto escríbeme y hacemos el ejercicio para ti gratuito aquí en el Lago de los Business. Deducir impuestos en este contexto es básicamente que lo que inviertas se restará para fines de impuestos a tus ingresos. Velo con un ejemplo. Dos personas ganando la misma cantidad para fines del ejemplo, 500,000. Uno sin un plan y el otro invirtiendo el 10% de sus ingresos dentro de un plan con artículo 151, es decir, 50,000 pesos. Para fines de impuestos, al primero se le cobrará sobre el total que haya ganado, pero al segundo se le descuenta de sus ingresos lo que aportó al plan. Ahora, cada quien, dependiendo de su alta en Hacienda e ingresos que tiene una diferente tasa de retención de impuestos. Para que el ejemplo sea sencillo, lo haré sobre 30%, pero puede que en tu caso sea distinto, entre un 20 o 35% suelen estar los casos promedio más comunes. Entonces, fíjate la diferencia. El primero, durante el año pagará 150,000 de impuestos y el segundo 135,000. Esto hace que en la declaración anual, proceso que hoy en día es bastante fácil de realizar, al segundo le pueda aparecer un saldo a favor de 15,000 pesos gracias a tener este plan. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no solamente tuvo el rendimiento de la institución financiera donde abrió el plan, lo que ya te decía hace rato que depende de la inversión, la proyección que viste la simulé con una tasa de un portafolio moderado del 9%, que créeme, muchos planes del mercado con una buena diversificación la alcanzan o lo pueden superar. Pero si solamente fuera ese 9%, puede que no fuera tan atractivo. Pero si además aquí tenemos la devolución indirecta, que dependiendo de la tasa fiscal que tengas, ya te decía que en promedio hay casos que tienen el 20%, 35%. Claro, hay que ver cada caso, pero cuando juntamos los dos, esta es la verdadera razón por la cual los planes de retiro son atractivos en mi opinión. El rendimiento de la institución financiera más el beneficio fiscal adicional que es bastante considerable. Como dato curioso, hay otros planes que tienen artículo 185, es similar a este pero tienen una gran diferencia. Sí es deducible pero no es exento de impuestos. Al final, cuando retiras el dinero a los 65 años, te retienen una parte importante. Entonces yo priorizo el 151 a los 65 años, el 93 a los 60 y en último lugar, en mi opinión, el 185, pero también depende de cada caso. Consideraciones importantes finales. Varios tips importantes antes de contratar un plan. Revisa la flexibilidad de suspender o modificar las aportaciones. Hay planes que son muy rígidos y no puedes fallar en ninguna aportación que hagas. Hay otros que son muy flexibles, donde puedes pausar por varios meses o años inclusive las aportaciones. O incluso podemos modificar la cantidad. Por ejemplo, si estás dando una mensualidad de 2,000, bajarlo a 1,000, a 500. Al ser un plan de tantos años y dado que cualquier cosa puede pasar, por ejemplo un desempleo temporal, yo valoro los planes que se adaptan a las circunstancias y son más flexibles. Segundo, revisa las comisiones del plan y haz un análisis con el asesor costo-beneficio. Pregunta al asesor cuántos serán los costos de los seguros al año si es que decides tener uno o los quieres quitar como ya decíamos. ¿Cuáles son las otras comisiones implícitas del plan? Y hay que hacer el análisis costo-beneficio considerando los rendimientos, la parte de beneficios fiscales y las comisiones, claro. 3. Revisa valores agregados. Al ser una industria con mayor competencia, algunos planes dan algunos beneficios extra. Por ejemplo, bonos adicionales monetarios en caso de cumplir con las aportaciones o tienen ciertos convenios o descuentos con algunos establecimientos, entonces vale la pena preguntarlos. Gran conclusión, estos planes hacen sentido si te gusta toda la estrategia. La parte de los seguros ya te decía que es una variable en muchos casos flexible que tú puedes aumentar o disminuir o incluso mandarlo a un mínimo. Aquí depende qué tanto tú valores esta estrategia. La parte de las inversiones, hay planes como ya te decía que son bastante rígidos, que tienen una inversión a lo mejor muy conservadora y otros donde puedes tú escoger diferentes planes de portafolios, invirtiendo en la bolsa, invirtiendo en ETFs, armando un mix atractivo e incluso irlo modificando en el tiempo. Y la parte más importante en mi opinión para que estos planes hagan sentido son los beneficios fiscales que ya te decía.
el hecho de que sea exento y podamos deducir de impuesto hace una diferencia, aparte que vale la pena también invertir por nuestra cuenta. Yo lo que hago es tener un plan personal de retiro, pero también complementarlo con inversiones que hago por fuera, pero también de largo plazo. Lo que estoy haciendo, como ya te adelantaba, es estoy auditando diferentes planes, me estoy metiendo a mucho detalle a revisarlos y voy a hacer una serie de varios videos de planes que me han gustado. He encontrado de todo, unos que son, te digo, bastante rígidos y que es una estructura que es prácticamente puro seguro y una inversión bien chiquita, otros donde las inversiones no superan ni siquiera la inflación, pero también unos que están bastante interesantes con un buen equilibrio entre las tres estrategias. Y la sorpresa que te tenía es algo que estoy haciendo. Cuando identifico un plan que me gusta, que sea muy flexible en cuanto a las aportaciones, que las inversiones sean robustas, que tenga los artículos fiscales 93 o 151, priorizando sobre todo el 151, estoy haciendo ciertos convenios con estas instituciones para poder brindar asesoría aquí en el Lago de los Business de estos diferentes planes. Ya llevo como 3, 4 de diferentes compañías que me han gustado, que me hacen sentido por su flexibilidad y todo esto que te platico. Los voy a ir subiendo en diferentes videos, pero con todo gusto me puedes escribir. Aquí te dejo el WhatsApp para que si tú estás interesado podamos ir platicando de estos temas a través del equipo del Lago de los Business. Vienen muchos videos bien interesantes de estos temas donde te voy a poner también los resultados de estas auditorías que estoy haciendo. No olvides darle like, suscribir y activar la campanita para los próximos videos financieros de cada semana. Aquí te voy a dejar otros videos que están bastante interesantes. Sigue con tu aprendizaje. Mucho éxito.